Perfecto. Entonces, fíjense que en anteriores sesiones hemos visto que el responsable de finanzas tiene que tomar decisiones en una empresa. Pero esas decisiones las tiene que tomar enmarcado en un macroentorno y en un microentorno. Dentro del macroentorno que rodea a una empresa, tenemos diferentes variables. Y esa es la variable que estamos viendo actualmente. ¿Qué variables del macroentorno pueden afectar al sector donde se encuentra mi empresa? Dentro de esa variable que tenemos, fíjense ustedes, estamos hablando del macroentorno. Lo primero es las condiciones económicas. Las condiciones económicas que atraviesa la economía de un determinado país. ¿Y cómo vemos la situación económica? La vemos a través de indicadores. El primer indicador que vamos a ver es el Producto Interno Bruto. Como explicamos en la anterior sesión, es la riqueza que genera un país medido en términos monetarios. Es la riqueza que genera un país medido en términos monetarios. Cuando nosotros vemos el Producto Interno Bruto, más que el valor, nos interesa el comportamiento. El comportamiento creciente es un buen indicador. Eso quiere decir que la economía cada vez está creciendo a tasas mayores. Y eso es bueno para un país. Malo es que el comportamiento, si trazamos una línea, y esta línea sea cero, es decir, lo que está por encima de la línea significa crecimiento positivo. Entonces, lo bueno para un país es crecer a tasas positivas. Ahora, vemos problemas cuando la economía está decreciendo. Y más problema si llega a tener tasas de crecimiento negativas. Es decir, en lugar de crecer, la economía decrece. Entonces, esto es una situación preocupante cuando la economía, en lugar de crecer, decrece. Esta situación es la ideal. La ideal sería tener una economía que esté en constante crecimiento. Esto es genial. Esto no es lo óptimo, porque estamos viendo que existe un comportamiento decreciente de la economía. O sea, cada vez crecemos, pero cada vez crecemos menos. Entonces, la situación ideal es tener una economía con tasa de crecimiento sostenida en el tiempo. ¿Estamos, señores? Genial. Y para que se dé esa figura, el Producto Interno Bruto bajo el enfoque del gasto es igual al consumo de las familias, más la inversión de los privados, más los gastos del gobierno, más la diferencia entre las exportaciones y las importaciones. ¿Cómo sé que una economía está bien? Entonces, estamos en una economía donde los privados invierten, estamos en una economía donde existe bastante consumo. Por ejemplo, en épocas de crecimiento, los sectores de entretenimiento crecen, ¿no, chicos? Porque las personas ya cubren sus necesidades básicas y ya buscan otro tipo de servicios como entretenimiento. Un gobierno que invierte en gastos de inversión, un gobierno que no gasta mucho en términos de gasto corriente, un país que exporta más de lo que importa. Entonces, ahí vemos señales de que el Producto Interno Bruto está creciendo. Está creciendo. Ahora, un país puede crecer debido a la demanda interna, que son estos tres primeros factores, o la demanda externa. En el modelo económico,
el crecimiento está apuntalado por la demanda interna, fundamentalmente el gobierno como principal actor. Y nos está trabajando mucho en la parte de las exportaciones, que las exportaciones eh, es, es, es un componente importante del Producto Interno Bruto. Porque para que se genere la exportación, estamos hablando de una empresa que primero satisface la demanda interna, es decir, que genera excedentes y esos excedentes se tienen que exportar. ¿Cuáles son las bondades de la exportación? Primero, una señal, ¿por qué exportamos? Exportamos productos que compiten en el mundo. Para poder exportar tenemos que tener productos de calidad. ¿Estamos de acuerdo en ello, jóvenes? ¿Se entiende hasta aquí, chicos? Bien. Cuando una empresa exporta, de nuestro país sale el producto. De nuestro país sale el producto. Sale el producto. Ok, ¿y qué regresa? Sale el producto y ¿qué regresa, señores? ¿Están de acuerdo? Ingresa dinero, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Exportamos productos o servicios e ingresa dinero. ¿En qué moneda? Generalmente dólar. ¿Estamos hasta aquí, chicos? Genial. Entonces, cuando un país exporta, ingresan dólares a la economía. Entonces las empresas tienen dólares. ¿Y los sueldos en qué se pagan? ¿En dólares o bolivianos? En bolivianos. Entonces, esos dólares las empresas los tienen que convertir a bolivianos. Entonces van a los bancos comerciales, ¿sí? Y los convierten a bolivianos. ¿Dónde se quedan los dólares? En el banco. ¿Estamos hasta aquí, chicos? Bien. Sigamos con la historia. Los bancos tienen que dar crédito. Los créditos que dan los bancos es en boliviano o en dólares mayormente. En bolivianos, correcto. Bueno, generalmente los créditos se dan en Bolivia en bolivianos, porque los créditos en dólares cuestan más. ¿Correcto? Entonces la mayoría de los créditos, el 99,9% de los créditos que da la banca, es en bolivianos. Entonces le pregunto a ustedes, ¿al banco le interesa esos dólares o tiene que hacer algo con esos dólares? Señores. Entonces el banco necesita bolivianos. Entonces, va al Banco Central de Bolivia, le entrega los dólares y el banco se queda con bolivianos. Entonces, ¿dónde terminan los dólares de las exportaciones? Terminan en el Banco Central. ¿Estamos, chicos, hasta ahí? ¿Se entiende? Bien. Esos dólares que están en el Banco Central forman las reservas internacionales netas, es decir, la cantidad de dólares que tiene el país en su poder. ¿Estamos con la historia? ¿Se entendió? Bien.
¿Para qué me sirven esas reservas? Esa reserva, una de las funciones, para empezar, es dinero, es flujo, dinero. Una de las funciones es garantizar la estabilidad. Es decir, el tipo de cambio ahora en Bolivia es fijo, ¿está bien? ¿Y por qué es fijo? Porque ha sido una decisión del gobierno mantenerlo fijo. Ahora, pero para que el tipo de cambio sea fijo, tiene que haber algunas condiciones macroeconómicas. Una de las condiciones macroeconómicas es que el país en cuestión tenga muchas reservas internacionales, expresadas en dólares. Les explico por qué. Ahora, si usted quiere dólares, existen dólares en la economía, porque tenemos aún buenos niveles de reservas. Aún tenemos reservas en dólares. Entonces, si todos los bolivianos quisieran más dólares, van a los bancos y existen dólares. ¿Está bien? ¿Estamos con la lógica? ¿Se entiende, señores? Bien, gracias. En otras palabras, no existe escasez de dólares. Pero yo le pregunto a ustedes, si esas reservas disminuyen y llegan a cero, ¿qué va a pasar con los dólares en la economía? ¿Va a ser un recurso escaso o abundante? Escaso, correcto, va a ser escaso. Y si es un bien escaso, ¿qué pasa con el precio? ¿Sube o baja? Correcto. Y cuando eso se da, el tipo de cambio fijo es insostenible. ¿Se entiende? Es insostenible ese tipo de cambio. Entonces el gobierno va a tener que devaluar la moneda. No va a quedar otra. Si el tipo de cambio, por ejemplo, en un país es 10, puede ser que llegue a 20. ¿Por qué el tipo de cambio se devalúa? Porque no tengo reservas para sostenerlo. ¿Estamos con la lógica? ¿Se entiende? ¿Jóvenes? Entonces, esa es la importancia de las reservas de un país. Las reservas me permiten mantener un tipo de cambio fijo. Entonces, una de las formas de generar reservas es que las exportaciones sean mayores que las importaciones. Porque si bien las exportaciones me generan dólares, cuando importo, ¿qué me genera? ¿Salida o entrada de dólares? Cuando yo empresario importo, ¿en qué moneda pago generalmente? En dólares. Entonces, cuando usted importa, sale dinero de la economía. Entonces, la pregunta es, profesor, ¿y cómo ingresan dólares a la economía? Uno es si usted país exporta. Genial, es una buena señal. Que un país exporte es una buena señal. Es una buena señal desde el punto de vista de la eficiencia empresarial. Es una buena señal. Una forma es exportando más. La otra es endeudándose. Si los gobiernos se endeudan, o sea, o sea, ¿qué quiere decir? El gobierno contrae deuda con organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional. Esos organismos nos dan dinero, pero en dólares, ¿correcto? Entonces, nos ingresan dólares a la economía, esos dólares se van al Banco Central y su equivalente de bolivianos se invierte en el país. Entonces, ¿cómo logro que ingresen dólares? A través de aumentar las exportaciones o endeudándonos. Porque cuando un país contrae deuda, repito, ingresan dólares, esos dólares se van al Banco Central y el equivalente en bolivianos es el que se invierte realmente en el país. Ahora, ¿por qué les explico todo esto? Por lo siguiente. Vamos a ver, chicos, algunos indicadores de Bolivia. ¿Ya? Primero, vamos a ver el comportamiento del Producto Interno Bruto de Bolivia. ¿Qué pueden notar ustedes? Que desde el 2019
hasta 2013, ¿qué comportamiento tenía nuestra economía? Fundamentalmente, ¿sí? Sí, tenía un comportamiento creciente, buena señal para la economía. Generalmente, esto se debía a que en en el mundo existía mucha demanda por materias primas y en consecuencia los precios estaban elevados. Pero todo lo que sube, todo que baja. Entonces en el mundo los precios de las materias primas comenzaron a bajar y fíjense cómo es el comportamiento, ¿no? Pero el comportamiento decreciente se acentúa en el 2019, ¿no, chicos? ¿Qué pasó en el 2019 en Bolivia? Correcto, fíjense los impactos políticos en la economía. Claro que sí tienen un efecto. Y miren, ¿y qué pasó en el 2020? Correcto, ¿no? Entonces, en este caso, la economía en lugar de crecer ha decrecido, ¿no es cierto? Entonces, el crecimiento, el crecimiento del Producto Interno Bruto es una variable importante de bienestar. Es una variable importante de bienestar. Pero crecimiento no quiere decir desarrollo, ¿no es cierto? Para que exista desarrollo, tengo que ver cuánto crece mi riqueza comparado con cuánto crece mi población. ¿Me dejo entender? Crecimiento no es igual a desarrollo. Desarrollo va más allá, va por el bienestar. Y una métrica de desarrollo desde el punto de vista financiero, lo explico con un ejemplo. En su casa usted, ¿sí? En su casa usted actualmente hay dos personas, ¿correcto? Hay dos personas. Tiene un sueldo de, entre las dos, de 10.000 bolivianos. Recibe un incremento del 10%. ¿Cuánto ganarían ahora? 10.000 más 10%, ¿cuánto sería? El 10% de 10.000 es 1.000, ¿no es cierto, chicos? Pues tendríamos 11.000. Entonces, ese sería el crecimiento del Producto Interno Bruto de esta familia en dinero. ¿Cuánto creció su economía familiar? Pero si tenemos dos hijos, es decir, que antes no teníamos dos hijos, ahora tenemos dos hijos, tenemos gemelos. ¿En cuánto creció mi familia? De dos, creció a cuatro. Ahora, esa riqueza se tiene que dividir entre cuatro personas, ¿sí? Porque los bebés consumen pañales, lo tienen que alimentar, lo tienen que cuidar. En ese sentido, para que exista desarrollo, el Producto Interno Bruto de un país debería crecer más que sus habitantes. ¿Estamos con la lógica, chicos? ¿Se entiende? Es, es, es terrible lo que le está pasando a nuestros vecinos, ¿no es cierto? Pero hay dos cosas, ¿no? Vivirlo en carne propia, siempre digo, vivirlo en carne propia o ver cómo le va a nuestros vecinos, ¿no? Cómo ellos están viviendo, ¿no? Yo he escuchado casos
de los problemas del socialismo, que tiene sus cosas buenas, también tiene sus cosas malas, como todo, ¿no? El capitalismo tiene sus cosas buenas, tiene sus cosas malas también. Casos de personas que no trabajan, ¿no? Familias enteras que no trabajan y viven de la renta del gobierno, ¿no? Son cosas malas que trae el socialismo, ¿no? Entonces, bueno, ese es otro tema que lo vamos a charlar en otra oportunidad. Pero siempre, desde mi punto de vista, respeto otros puntos de vista, pero considero que el capitalismo siempre va a ser mejor. Un mejor modelo que el socialismo. Lo que hay que traer es las cosas buenas del socialismo, pero una economía con mucha tendencia socialista generalmente no es viable. No es viable porque desde el punto de vista de la eficiencia, desde el punto de vista de la eficiencia, el gobierno nunca va a ser eficiente administrando la cosa pública. ¿Por qué no es eficiente? Porque no es su dinero, no le cuesta, ¿me entienden? Es como, por ejemplo, seamos honestos, este, usted es joven, la mayoría quizás percibe una mesada o un ingreso de su papá. Yo en un momento de mi vida también lo hacía. Cuando uno gasta un dinero que no le cuesta, pues ni saben qué gastó, ¿no, chicos? No saben qué gastó. Pero sin embargo, existen personas que ahora están trabajando, están incorporadas en la fuerza laboral. Les pregunto, ahora cuando usted sabe que es su dinero, el que está gastando, pregunto a mis estudiantes, ¿son más eficientes ustedes ahora, sabiendo que es su dinero? Entonces, gracias por su intervención. Eh, bajo esa lógica, bajo esa lógica, los administradores públicos tienen que tener vocación social, pero sin embargo, generalmente buscan sus propios intereses. ¿Por qué? Porque están gastando un dinero que no es de ellos. Y esto no es un tema del socialismo, también un tema en general de la administración de la cosa pública. No se busca la eficiencia. Sin embargo, el empresario, la parte privada, buscan rentabilidad y para que su empresa sea rentable, usted pues tiene que ser eficiente en costos para poder competir. Y para ser eficiente en costos, usted tiene que buscar productividad de todos los insumos, tanto de la productividad de la mano de obra. Es decir, que todos los trabajadores en su empresa tienen que estar haciendo algo. Si usted entra a una empresa privada y observa que una persona no está haciendo nada, es que esa persona no es necesaria en la empresa. ¿Sí? Pero sin embargo, por favor visite una empresa pública o una entidad pública. No todos están produciendo, están charlando, están tomándose un cafecito. Vea la mesa, va a haber huellas de café, pan. Entonces, ahí uno se da cuenta que existen más de las personas necesarias para poder operar y ni aún así son eficientes. Entonces, bajo esa lógica fundamental que cuando uno gasta el dinero que no es suyo, no es eficiente. Dos, en la parte privada, en la parte capitalista, rige la competencia. Es decir, yo me esfuerzo, A se esfuerza por ser mejor que B. Y si, por ejemplo, A nació con otras condiciones económicas, ni modo, pues nació así, ¿correcto? Lo demás que no tuvimos esa ventaja o no tienen esas ventajas, tendrán que esforzarse más, el doble o el triple, ¿no? Existe eso. Pero lamentablemente en el socialismo, cuando las personas se acostumbran, es como tener un hijo holgazán, ¿no? Si el hijo se acostumbra a que el padre siempre le da, mejor no trabajo, ¿no es cierto?
Entonces se genera ineficiencia, ¿no? Entonces, eso a modo de comentario, pero luego repito, el profesor siempre tiene que respetar los puntos de vista, jamás voy a imponer mi punto de vista. Si usted tiene otro punto de vista, genial, excelente, ¿no? La vida es así, ¿no? Estamos en libertad de expresión. Genial. Entonces, un comportamiento decreciente del Producto Interno Bruto no es para nada una buena señal para la economía. Ahora veamos cómo se han comportado las reservas internacionales netas de Bolivia, que están expresadas en millones de dólares. Vean, chicos. Vean el comportamiento. 2013, ubico 2013. Aquí. Hasta 2013, si la economía crece, ¿qué pasaba con la reserva, chicos? Tenía un comportamiento creciente, ¿de acuerdo? Y este crecimiento siguió hasta el 2014. Pero a partir de 2014, vean, la economía tiene un comportamiento decreciente. El mismo comportamiento tienen las reservas internacionales netas. Es decir, que cada vez existen menos dólares en la economía. ¿Estamos con la lógica, chicos? ¿Se entiende? Bien. Ahora, ¿por qué se da esto? Por una sencilla razón, pues, ¿no? ¿Por qué las reservas caen? Porque cada vez salen más dólares de lo que entran. Es algo lógico, ¿no? Es decir, cada vez se importa más. Y además, en esta época, en este periodo de tiempo, no se olviden que los principales productos que nosotros exportamos son materias primas. Y como los precios internacionales bajaron, ¿qué quiere decir? Que el valor de lo que exportamos bajó. Entonces, no se olviden del componente fundamental de la demanda externa. Exportaciones menos importaciones. ¿Qué pasó? El valor de las exportaciones decreció y el valor de las importaciones aumentó. Se importaba más que antes. Entonces, cuando eso ocurre, salen dólares de la economía. Salen dólares de la economía. Y eso obviamente afecta de manera negativa a las reservas internacionales netas. ¿Estamos, señores, con la lógica? Genial. Desde luego que sí, desde luego que sí. Si en lugar de exportar materia prima, exportáramos producto terminado, nos iría mejor. Pero para hacer esa transformación de la materia prima en producto terminado, se requiere inversión, se requiere inversión, se requiere que el gobierno invierta. Pero, pero si el gobierno invierte, ya nos ha demostrado, no en este país en general, salvo excepciones, ¿no? Pero en general, la mayoría de las veces, cuando un gobierno genera empresas, son empresas destinadas al fracaso, porque no buscan la eficiencia. Entonces, para que esto funcione, tendría que haber una alianza entre gobierno y privados. Pero para que un privado decida aliarse con el gobierno, este privado tiene que tener seguridad jurídica, es decir, estar seguro que el gobierno no se va a enojar conmigo y me va a decir, ¿sabes qué? Ya no quiero la sociedad, te vas, propio. Como por ejemplo, se realizó eso en Venezuela, ¿no? ¿Correcto? Entonces, ¿qué empresario va a querer invertir
cuando no tiene seguridad jurídica, ¿no? Entonces, todos los empresarios se fueron, porque si usted es empresario y tiene dinero, y agarra su dinero y se va, es fácil para un empresario hacer eso. Liquida sus activos y se va y se instala en otro país. Entonces, un país que no tiene producción es obligado a importar, ¿correcto? Es obligado a importar. Entonces, cuando no produces, tienes que importar. La ventaja que tenemos ahora como país es que Bolivia produce alimentos. Aún usted puede consumir o puede almorzar con 10 bolivianos. Aún podemos hacer porque producimos alimentos, ¿no? Entonces, para que se dé la exportación de producto terminado y transformar la materia prima, recapitulo, requerimos grandes inversiones. La puede hacer el Estado, pero lamentablemente nos ha demostrado que es ineficiente con hechos. Requiere la mezcla con privados, pero para que el privado entre a la fiesta, te tengo que dar ciertas garantías, ¿no? Genial. Gracias por su intervención. Bien, ahora vamos a ver otros indicadores. Lo que les comentaba, chicos, vamos a ver la estructura de las exportaciones de Bolivia. Vean ustedes que las exportaciones de Bolivia, y acá estamos viendo la variación en valor, pero veamos la participación primero. Veamos la participación. Vean ustedes que se divide en exportaciones tradicionales y no tradicionales. ¿Sí? Vea del valor total de las exportaciones, un 24% son productos no tradicionales. Es decir, soya, que es lo más, soya y sus derivados, soya y girasol, miren que son lo más representativos, ¿no, chicos? ¿Lo pueden ver? ¿Sí? ¿Se ve bien, chicos? ¿Es visual? Bien. Y miren qué pasa con el tema, pues, de los tradicionales, como los hidrocarburos y los minerales. ¿Cuánto representa de lo que nosotros exportamos? Un 76%. ¿Estamos, chicos, hasta ahí? Entonces, les pregunto a todos ustedes, si de todo lo que exportamos, un 76% son productos tradicionales, entonces, si cambia los precios de las materias primas, tanto de los hidrocarburos como de los minerales, es decir, si los precios en el mundo bajan, ¿cómo nos va entonces a nosotros? En la diferencia exportaciones menos importaciones. ¿Cómo nos va? ¿Nos va bonito? Y generalmente, fíjense usted que las exportaciones dependen fundamentalmente de los precios internacionales. ¿Correcto? Genial. En estos primeros meses, esto por ejemplo es un comparativo de enero del 2021, comparativo con el 2020. O sea, es un mes con otro mes. Es el mes, a ver dónde está eso, no lo vi acá. Mes de enero 2020 versus enero 2021. ¿Correcto? Pero acá lo que quiero mostrarle es cómo nuestras exportaciones dependen fundamentalmente de los productos tradicionales, es decir, minerales e hidrocarburos. Y cómo nuestras exportaciones dependen bastante de los precios internacionales. Y si los precios internacionales suben, ¿cómo nos va a nosotros como país? Genial, ¿no, chicos? Nos va genial como país. Y eso pasó
el denominado superciclo de los precios internacionales. Cuando ustedes vieron que nuestro Producto Interno Bruto estaba creciendo, es porque en el mundo los precios de las materias primas, de los hidrocarburos y los minerales aumentó. Entonces eso contribuye de manera pues positiva al Producto Interno Bruto de un país. Eso hasta aquí se entiende, jóvenes. ¿Les queda claro? Bien. Otro tema importante que quiero compartir con ustedes es la inflación. ¿Sí? ¿Qué es la inflación? La inflación, desde el punto de vista conceptual, es una variable macroeconómica que me indica el incremento del nivel general de precios. ¿Sí? La inflación me indica el incremento del nivel general de precios. Entonces, ¿la inflación es buena, mala? La inflación en esencia es buena, siempre y cuando la inflación sea controlada. Se dice que la inflación es controlada cuando es menor a 10%. Cuando la inflación supera el 10%, ya ahí tenemos problemas. Les explico por qué la inflación es buena. Primero, ¿por qué se puede generar la inflación? ¿Por qué se puede generar inflación? Existe la inflación buena. ¿Perdón? ¿Perdón? Correcto, es una fuente de inflación. Correcto, la inflación por demanda. Y es una buena señal. ¿Qué quiere decir esto? Que la demanda aumenta. Es decir, desde el punto de vista del modelo de oferta y demanda, cuando si tenemos nosotros una inflación por demanda, por un lado, fíjense ustedes, chicos, que tenemos los empresarios. Los empresarios están en oferta. Esta es la oferta. Entiendo que todos han llevado introducción a la economía, ¿eso es correcto? Genial, perfecto. Tenemos la oferta, ya todos conocen el concepto de la oferta. Y tenemos la demanda. Y se ponen de acuerdo oferta y demanda, y lo que encontramos nosotros es un precio de equilibrio. Cuando los precios suben por demanda, ¿qué quiere decir? Que aumenta la demanda, pues. ¿Y por qué puede aumentar la demanda? Por muchos factores. Por muchos factores. Uno de ellos podría ser el incremento de la población. Si la población crece de manera significativa, existen más bolivianos en el país, no solamente bolivianos, habitantes, porque aquí tenemos muchos amigos de otros países. Entonces, esa es la inflación por demanda. ¿Estamos hasta ahí? Ahora, también se puede dar el caso de que exista mucho dinero en la economía. Puede ser que tengamos los mismos habitantes que antes, solo que esos habitantes tienen más dinero en su bolsillo. ¿Correcto? Entonces, si el gobierno, por ejemplo, dice, va a haber un incremento salarial del 100%. Ok, hay incremento salarial, los habitantes tienen más dinero en sus bolsillos, entonces la demanda por bienes y servicios aumenta. Eso ocasiona que los precios suban. Esa es la inflación por demanda. También existe la inflación por costo. Es decir, los costos de la materia prima, o los costos en general, sea la materia prima, la mano de obra, los costos de fabricación. Si los costos aumentan, ¿qué hace el empresario? Ese incremento del costo, ¿a dónde lo cagamos? Al precio, ¿no, señores? Esa es la inflación por costo. Pero también existe la inflación importada. Es decir, si nosotros tenemos una base productiva donde la producción de nuestros empresarios requiere la participación de insumos que tienen que ser importados, y en nuestros vecinos los precios han subido, cuando usted importa, también está importando la inflación, porque está importando productos a un mayor precio. Esa es la inflación importada. Entonces puede haber inflación, uno de los más conocidos, hay N motivos, es la inflación por demanda, inflación por costo y la inflación importada. Ahora, la inflación es buena, ¿por qué? Porque es bueno que aumente la demanda y aumente los precios, pero los costos se mantengan. Eso es bueno para el empresario. Si aumenta la demanda, es decir, más personas
demandan el producto porque hay más habitantes o porque las personas tienen más dinero en la economía. Entonces ellos demandan nuestros productos más que antes. Entonces el precio sube. El precio en el mercado sube. Para el empresario eso es genial, siempre y cuando sus costos unitarios se mantengan. Eso quiere decir que el empresario va a ganar más. Y eso es bueno para el país. Si el empresario gana más, ese empresario va a crecer, va a pagar mejor a sus trabajadores. Si solamente opera a nivel local, va a exportar, va a crear otras empresas en otros países. Entonces, eso es bueno para un país. Pero cuando eso se descontrola, cuando los precios ya suben mucho, ahí se genera un proceso inflacionario. Es decir, cuando la inflación, chicos, supera el 10%. Vean que en nuestra economía eso solamente ocurrió en el 2008. Pero fíjense ustedes que como la inflación en nuestro país es controlada aún. ¿Y esto por qué? ¿Por qué la inflación en nuestro país es controlada? Porque nosotros producimos alimentos. ¿Se entiende? Somos un país que produce alimentos. Y ese rol fundamental que tiene Santa Cruz como departamento eminentemente de producción agrícola. Entonces, fíjense ustedes que eso nos ha ayudado a tener una inflación controlada. E inclusive, por ejemplo, en el año 2020, no recuerdo si fue en el 19, ¿cuándo fue la crisis política de los 21 días de paro? ¿A finales de 2019 puede ser? Sí, ok. Por ejemplo, en diciembre del año 2019 pasó algo atípico. Les comento. Lo normal, lo normal es que en diciembre la inflación se incremente. La inflación se incrementa. ¿Por qué? ¿Por qué en diciembre la inflación se incrementa? Porque en diciembre, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los ingresos familiares? Aumenta por el aguinaldo. Entonces, los agentes económicos, como tienen más dinero, demandan más bienes y servicios. En consecuencia, los precios suben. En ese mes del año, lo habitual es que los precios suban. Pero en 2019, en diciembre, en lugar de existir inflación, existió deflación. Es decir, los precios, en lugar de subir, los precios bajaron. ¿Y por qué bajaron? Porque estábamos saliendo de 21 días de paro y las empresas tenían mucho inventario. Entonces, cuando usted quiere liquidar su inventario, ¿qué tiene que hacer con los precios? Bajarlo para que lo liquide de manera más rápida, ¿no, chicos? Entonces, la inflación es buena cuando es controlada. Controlada, en nuestro caso, aún estamos bien en esta variable, pero tenemos que mantenerla y eso es cuidando a nuestros empresarios, ¿no es cierto? Cuidando el sector agrícola. Entonces debemos buscar que a nuestros empresarios que producen alimentos pues les vaya bien, ¿correcto? Y no ser indiferente cuando escuchen políticas que van en contra de los empresarios, ¿no? Porque el empresario jamás tiene que ser visto como un enemigo, ¿sí? Jamás, jamás. ¿Estamos chicos hasta aquí? ¿Se entiende? Bueno, no se olvide que estamos en una economía globalizada y lo que ocurre en el mundo nos afecta, pero a Bolivia no tanto, no tanto. Me explico. Por ejemplo, la crisis financiera del 2008, ¿no? Del 2008, afectó bastante al mundo. ¿Y por qué a Bolivia no tanto? Les explico. Eh, para que factores financieros en el mundo impacten una economía, en una economía existen dos variables importantes. Está el lado real
El lado real, ¿qué quiere decir? Cuando una economía se basa en producción de bienes. Nuestra economía está muy desarrollada en producción de bienes, ¿correcto? Nosotros somos un país que producimos. Pero existen otras economías donde la parte no real de la economía, la parte monetaria, está más desarrollada. Como por ejemplo, los Estados Unidos. Cuando digo la parte monetaria está más desarrollada, me refiero a países que tienen ya bolsa de valores desarrollada, cotizan acciones, hay mucho movimiento de efectivo. Entonces, todos los movimientos financieros afectan más a las economías que están desarrolladas en la parte no real. Como nosotros estamos más enfocados a la parte real, producimos más bienes, entonces la parte monetaria tiene un impacto, pero no es significativo o no es alarmante o terrible en nuestra economía. Porque el mundo siempre va a crear alimentos, ¿correcto? Demanda para alimentos siempre va a haber. Es un principio bien básico, ¿no? Pero el impacto siempre se va a dar. Pero, luego repito, nuestra economía está sustentada en la producción. No está tan desarrollada la parte monetaria, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, ahora estoy dando la materia de taller de graduación y existen tesis orientadas a potenciar la Bolsa Boliviana de Valores. Es decir, nosotros tenemos que potenciar el lado no real de la economía, el lado financiero, que es nuestra pega, ¿no? Como financieros, ¿no? Chicos, ¿hasta aquí se entiende? Genial. Perfecto. Entonces, la inflación, repito, cuando supera el 10% es preocupante. Claro ejemplo en América Latina es Venezuela y Argentina, pues, ¿no? Cuando los precios suben de manera significativa, eso es terrible para una economía. ¿Por qué es terrible cuando los precios suben? Les explico un ejemplo sencillo. El banco, el banco a usted le paga un 3% por sus ahorros. ¿Sí? Entonces, usted, como tiene excedente, usted lo ahorra, el banco le paga un 3%. Ahora, los agentes económicos, ¿por qué ahorran? ¿Ahorran para qué? Porque se privan de consumir ahora para consumir más mañana. ¿Estamos con la lógica? Yo dejo de consumir hoy, repito, atiendan esto importante en el mundo financiero. ¿Por qué se genera el ahorro? Para empezar, para que exista ahorro tiene que haber excedente. Es decir, yo debo cumplir mis necesidades básicas, las debo satisfacer y mi excedente lo ahorro. ¿Y por qué lo ahorro? Porque dejo de comprar hoy para que en el futuro compre más. Esa es la lógica del ahorro. Me privo ahora de consumir para que mañana consuma más de lo que podría consumir hoy. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende la lógica del ahorro? Bien. Ahora, ese ahorro se va a los bancos. Los bancos con ese dinero lo prestan. ¿A quiénes lo prestan? A los empresarios para que inviertan en sus empresas, produzcan más y el país crezca. Entonces, el ahorro es importante en una economía. Que nosotros los ciudadanos ahorremos es vital para una economía. Pero ¿qué sucede? En Bolivia, por ejemplo, la inflación en el 2020, la tasa de inflación es de 1,70%. Entonces, mi dinero va a crecer a 3%, pero la inflación crece a 1,70. Entonces, ¿se está cumpliendo el ahorro? Sí, ¿no? ¿Por qué? Porque mi dinero está creciendo un 3%, pero los precios están creciendo 1,70. Entonces, se cumple la definición de ahorro. Pero imagínense ustedes una economía, chicos, que la tasa que le paga sea del 2%. O sea, los bancos me pagan un 2% por mi dinero. Pero la inflación en ese país es del 40%. Es decir,
Si usted ahorra, su dinero crece 2% anual, pero la inflación es 40%. Usted como agente económico, ¿ahorraría? Correcto. Entonces, los agentes económicos no ahorran porque no tienen incentivo para hacerlo. ¿Qué es lo que hacen? El dinero que tienen directamente lo destinan al consumo. ¿Correcto? Entonces, eso afecta de manera terrible a la economía de un país. Entonces, siempre tenemos que comparar cómo está la inflación con relación a la tasa que nos pagan los bancos. ¿Correcto? Y siempre que la tasa que nos pagan los bancos esté por encima de la inflación, los agentes económicos van a tener incentivo para ahorrar. Caso contrario, es un terrible indicador para la economía. Genial. Y los casos que ya ustedes conocen, lamentablemente son Venezuela y Argentina, ¿no? Bien. Ahora, acá hay que hacer la vaca aquí. Ah, ya. Ok. Ahora, otra variable importante cuando nosotros tomamos decisiones es la parte cultural. Por ejemplo, a usted alguien le dice, a ver, vamos a, ya que nosotros producimos, somos ganaderos, exportemos carne de la India. ¿Sería negocio? Pregunto. ¿Qué dicen ustedes, chicos? ¿Por qué no? ¿Por qué no sería negocio? Genial. Entonces, fíjense ustedes que la parte sociocultural tiene que estar, tengo que tener claro la cultura de las personas donde va a estar colocada mi empresa. La parte sociocultural es una variable importante que también debo tomar en cuenta y es parte del macroentorno también. La parte económica, la parte sociocultural. También otro es el tema legal, ¿no? Sí, un tema importantísimo, lo que le mencionaba. La seguridad jurídica es también una variable importante. Las condiciones político-legales. Entonces, eso también es una variable importante. Si usted tiene que tomar la decisión, tiene que tener dos países, país A y país B, entonces usted se va a ir al país donde le ofrece mejores condiciones para sus inversiones. Es decir, un país donde le respete su inversión, le dé ventajas tributarias. Entonces usted se va a llevar su dinero a ese país totalmente, y eso es totalmente racional. De la parte legal es una variable importante. La parte política también. La parte política también es importante. Es decir, ver si el gobierno es de tendencia capitalista o de tendencia socialista, o por ahí no es de ni chicha ni limonada y tal medio, ¿no? Sí, pero es una variable que también hay que considerar. Una vez que usted conozca, bueno, otra parte también importante, me olvidaba, la parte tecnológica, ¿no? La parte tecnológica. Por ejemplo, ahora todas nuestras clases son virtuales, pero todos nos tenemos que adecuar a la tecnología. Pero un problema recurrente es la velocidad del Internet, ¿correcto? Empresas como por ejemplo Tigo ha tenido problemas por la demanda, aumentó la demanda terriblemente y existió días, o existe aún, donde el Internet se lentea, ¿no, chicos?
Entonces, gracias por su intervención. El hecho fundamental, como usted lo mencionaba, es que los factores tecnológicos también son factores que debo analizarlo cuando plantee mi modelo de negocio. Es decir, ¿existe la tecnología? ¿Cómo estamos como país a nivel tecnológico? Entonces, las condiciones tecnológicas también, otra variable del macroentorno que debo analizar. Bueno, una vez que usted vea el macroentorno, ahora viene el microentorno. En el microentorno veo solamente mi sector. En el macroentorno veo los factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, políticos, legales. Entonces, toda la parte del macroentorno la debo entender para tomar decisiones financieras. Ahora, también tengo que ver mi microentorno. ¿Y en el microentorno qué tenemos? Tengo que conocer a mi cliente. Sí, tengo que conocer a mi cliente. Tengo que conocer sus gustos y preferencias. Tengo que conocer quién es mi cliente. Y un cliente no es la persona que quiere mi producto. No basta querer. Tiene que poder comprármelo. Entonces, el cliente es el que quiere y puede, ¿no? Entonces, tengo que segmentar. Tengo que ver los clientes que realmente quieren y pueden pagar por mi producto. Y debo conocerlos, ¿no? Otra variable, chicos, son los proveedores. Ya sea una empresa comercial o una empresa que produce bienes, debo de conocer, a ver, cuáles son los proveedores. Existen muchos proveedores, existen pocos proveedores. Si existen pocos proveedores, eso no es una buena señal para un emprendimiento. Si existen pocos proveedores, quiere decir que su proveedor es importante. Y si el proveedor es importante, va a querer tener poder para negociación. De hecho, lo tiene. Pero si existen muchos proveedores y yo empresario elijo con cuál irme, entonces ahí el poder lo tiene el empresario. Entonces tengo que ver quiénes son los proveedores y cuántos existen en el mercado. Son variables que tengo que tener en cuenta. La competencia, aquí tengo que ver, chicos, la competencia directa e indirecta. ¿Me podrían hablar de la competencia directa y cuál es la indirecta, por favor? Si tienen ejemplos ustedes. Claro, claro, lo entiendo su nombre. Bien, Jorge. Excelente. Gracias, Jorge, por su intervención. ¿Alguien más? Genial, genial, genial. Entonces, rescatando las dos intervenciones, entonces, y sintetizándola, podemos decir que la competencia directa es otra empresa que ofrece productos iguales, iguales. Es decir, en el caso de la NUR con la UXA, ambas ofrecen educación, sería su competencia directa. Pero la indirecta podrían ser los institutos, ¿no? Técnicos, ¿no? Correcto, porque yo puedo optar por una carrera universitaria o puedo optar por una carrera técnica. Entonces, la competencia directa es aquella que ofrece productos similares. En cambio, la indirecta son aquellas que producen productos que satisfacen la misma necesidad
pero con otras características. Por ejemplo, la competencia directa de Coca-Cola es Pepsi, ¿sí? Ambas son gaseosas, diferente sabor, definitivamente tiene que haber alguna diferencia, pero ambas son gaseosas, ¿correcto? Pero para satisfacer la necesidad de sed, yo puedo tomar una Coca-Cola o tomar agua. O sea, el agua satisface la misma necesidad, pero es otro bien que tiene otras características. La competencia, por ejemplo, de Faltrinería Macas, ¿cuál sería? La competencia directa. Chicos, la, otras faltrinerías, ¿no es cierto? Correcto, pero que atiendan igual horario, ¿no? ¿Sí? Correcto, podría consumir en lugar de salteña una empanadita, una tortita, ¿no es cierto? Genial. Entonces es importante conocer cuál es mi competencia directa y cuál es mi competencia indirecta. Correcto, genial. ¿Les queda claro, chicos, el concepto? ¿Jóvenes? ¿Está ok? Genial, perfecto. La parte de los reguladores también es un componente importante, ¿no? Cuando abro mi empresa, tengo obligaciones tributarias con el gobierno central y también tengo mis obligaciones con el gobierno departamental. Entonces, las regulaciones las tengo que conocer para no tener conflictos posteriores, ¿no? Con multas y sanciones que obviamente impactan desde el punto de vista financiero a una empresa. Bien, entonces, recapitulando lo anterior, para tomar una decisión, ya sea de inversión, ya sea de financiamiento, ya sea operativa, ya sea de política de dividendo, tengo que tener en cuenta que el macroentorno y el microentorno. Ejemplo, ¿ustedes creen, chicos, que la mayoría de las empresas en esta gestión van a pagar dividendos, pese a que tengan utilidades, o van a preferir reinvertir esos dividendos? ¿Qué piensan? ¿Qué harían ustedes como gerentes de la empresa? Si la mayoría de las empresas tienen problemas de liquidez, recién se están recuperando, ¿sería sano repartir dividendos? ¿Qué piensan? Genial, fíjense que ahí están involucrando decisiones del macroentorno, pero también estamos hablando de, de la parte legal también, ¿no? Entonces, repito, una decisión financiera no es una decisión que se debe tomar sin conocer el macro, el micro y la parte interna de la empresa, ¿sí? Entonces, para tomar una decisión tengo que ver cómo está el macroentorno, cómo está el microentorno y cómo estoy yo. Una vez que usted sepa cómo está usted como empresa y sepa en el contexto macro y micro que vive actualmente, entonces, cuando usted conoce eso,
va a tomar una decisión informada. De lo contrario, va a tomar una decisión que con poca probabilidad o con mucho riesgo de que se cumpla. ¿Estamos, señores? ¿Quedó claro la parte anterior? ¿Se entendió la lógica, chicos? ¿El mensaje? Genial. Entonces, por eso las finanzas mucho se relaciona con la economía. Con la economía. Fíjense, las variables macros generalmente tienen bastante contenido macroeconómico. Pero cuando vemos el microentorno, ahí vemos la microeconomía. La microeconomía. Cuando vemos el microentorno. Cuando vemos el macro, macroeconomía. Cuando vemos el micro, microeconomía. Genial. Y también las finanzas se relaciona con la administración, definitivamente, ¿no? Rentabilidad. Bien. Vamos a ver dos conceptos ahora. Vamos a ver el concepto de rentabilidad primero. Vean ustedes qué es rentabilidad. La rentabilidad se puede expresar en dinero o se puede expresar en porcentaje. Generalmente la representamos en porcentaje en finanzas. El concepto general de representabilidad, chicos, es un resultado. O sea, en el numerador siempre va a haber un resultado y en el denominador siempre va a haber una inversión, un esfuerzo. O sea, en el denominador existe un esfuerzo y en el numerador existe un resultado. Entonces, la rentabilidad básicamente es cuánto obtengo de la inversión que hago, más o menos si quiere verlo así. De este esfuerzo, que se llama inversión, ¿cuánto obtengo? ¿Se entiende la lógica de rentabilidad, chicos? Por ejemplo, vamos a ver. Usted invierte 10 bolivianos. Usted hace una inversión. Al término del año, usted recibe una ganancia de esa inversión de 2 bolivianos. ¿Cuánto es su rentabilidad de ese año sobre lo que invirtió? ¿Cuánto sería, chicos, 2 entre 10? Por 100. Perfecto. Eso es su rentabilidad en el año 1. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Hasta ahí? Ahora pregunto a todos ustedes. ¿En un año recuperé la inversión? ¿En cuánto tiempo recuperaría la inversión si todos los años tengo un resultado positivo de 2? Repito, en el año 1 generé una ganancia neta, o sea, efectivo, constante y sonante. 2 quiere decir, después de haber pagado todos mis costos, generé 2, pero invertí 10. La pregunta que les hago a todos ustedes, ¿en cuánto tiempo recupero la inversión? ¿En cuánto tiempo recuperaría esos 10? ¿En cuántos años? Entonces, si existe el concepto de reinversión, podría recuperarla antes, ¿no? Pero si no se reinvierte y todo se distribuye, estaríamos hablando de 5 años, ¿no, chicos? Asumiendo que la rentabilidad es constante, es decir, que generamos 2 y no se reinvierte si no se distribuye. Si cada año usted genera 2, en 5 años generaría 10, ¿correcto? Entonces, en 5 años recuperaría su inversión. Entonces, la rentabilidad va a ser siempre un cociente entre un resultado,
sobre un esfuerzo. ¿Se entiende la lógica de rentabilidad, chicos? Bien. Ahora, la rentabilidad la podemos dividir en dos. Los indicadores contables de rentabilidad. Existen fundamentalmente dos indicadores contables de rentabilidad. Uno se llama bueno, ya lo tengo aquí, se lo muestro. Primero tenemos el ROA, que es la rentabilidad sobre los activos. Vean ustedes que en el numerador tenemos un resultado que se llama utilidad neta. La utilidad neta es la parte de la torta que se queda con el dueño, ¿no es cierto? La utilidad neta, chicos, si usted lo ve, tenemos los ingresos de una empresa. De los ingresos, existe una parte que se va para el ¿qué? Para el costo de venta, ¿no? Luego de esa torta, existe otra parte que se va para ¿qué, chicos? Luego del costo, ¿qué tenemos que pagar? Los gastos operativos, ¿no? ¿Correcto? Luego de los gastos operativos, ¿qué tienen que pagar las empresas? Las empresas tienen préstamo, ¿no? Tenemos los gastos financieros, o sea, los intereses. Y luego tenemos que darle al Estado su parte, ¿no? El Estado quiere su parte. Y esa parte es el famoso impuesto, el IUE, lo que le toca al Estado, el impuesto a las utilidades. Y finalmente tenemos lo que le toca al dueño, la utilidad neta. Entonces vean ustedes que la utilidad neta es la parte de la torta que se queda con el dueño. Es la parte de la torta que se queda con el dueño. Y todo ahí. Hola. A ver. Ahora sí. Ahora sí estamos bien. ¿Me pueden escuchar, chicos? No sé qué ahora pasó. Bien. Entonces, el punto central que quería compartir, o la lógica, la rentabilidad, es que la utilidad neta es un resultado. Pero ¿es un resultado de qué? Del manejo de los activos, ¿no, chicos? Porque los activos en finanzas, ¿qué se llaman? Los activos nosotros los financieros le llamamos inversión. ¿Sí? Los activos se llaman inversión. ¿Estamos con la lógica? Bien. Entonces, siempre que piensen en rentabilidad, piensen, en el numerador tiene que haber un resultado, en el denominador tiene que haber una inversión. Y piense en un balance general. En un balance general, chicos, una empresa puede invertir a corto plazo. Cuando una empresa invierte a corto plazo se llama inversión en activo corriente, inversión de corto plazo. Cuando una empresa invierte a largo plazo se llama, ¿qué se llama? Activo no corriente. Entonces, si la empresa, si el empresario, o en este caso el administrador, es eficiente, va a manejar de forma correcta esta inversión y va a lograr obtener una utilidad positiva. ¿Correcto, chicos? ¿Estamos con la lógica? Entonces, esto se llama, chicos, inversión. Y para que ver si esta inversión es rentable o no, tengo que ver el resultado que he obtenido sobre la inversión. Pero si la utilidad neta es menor a cero, ¿estamos hablando de una empresa rentable o no rentable?
Si en lugar de utilidad genera pérdida. Totalmente, ¿no, chicos? No sería rentable. Entonces, el ROA mide la rentabilidad sobre los activos. El ROA mide cuán eficiente es su gerente usted para manejar sus activos. Pero sin embargo, el ROE, fíjense, mide la rentabilidad sobre el patrimonio. ¿Y el patrimonio dónde está, chicos? Está por aquí, ¿no ven? Aquí está el patrimonio. Ahí tenemos el patrimonio. Ahí. El patrimonio lo podemos interpretar como la inversión de los socios, ¿no, chicos? Es el dinero que pone el socio. Entonces, el ROE está viendo cuánto está rentando lo que ha invertido el accionista. Entonces, el accionista, ¿qué va a mirar? El ROE, porque ese numerito le interesa a él, porque le interesa cuánto está rentando su patrimonio. Pero cumple la definición. ¿Qué dice la definición? En el denominador tiene que haber una inversión, y el patrimonio es la inversión de los socios, es lo que él ha invertido. O lo estoy viendo desde el punto de vista del socio, ¿no? ¿Estamos? Desde el punto de vista del socio es una inversión. Pero si yo soy el gerente de la empresa, el patrimonio viene a ser un financiamiento, ¿no, chicos? Porque me estoy financiando con dinero del dueño. Usted se puede financiar con dinero del dueño, lo estoy viendo como gerente. O me puedo financiar con deuda, ¿no? Es decir, me puedo financiar con pasivo. Usted se puede financiar con pasivo o se puede financiar con patrimonio. Desde el punto de vista del gerente, esto es financiamiento. El pasivo es financiamiento externo y el patrimonio es financiamiento interno. Pero cuando interpretamos el ROE, no lo vemos como financiamiento interno, lo vemos desde el punto de vista del inversionista. Es decir, el inversionista, ¿cuánto invierte en la empresa? El patrimonio, señores. ¿Se entiende, chicos, estos indicadores? Genial. Por ejemplo, y si el ROE, por ejemplo, fuera del 10%, ¿qué quiere decir eso? ¿Alguien de ustedes me lo podría interpretar? Una empresa que tenga un ROA del 10%. ¿Cómo se leería? A ver, no se peleen. No se olviden que somos ingenieros financieros, ¿no? Esto sí o sí tenemos que interpretarlo, ¿no? ¿Cómo leería un ROE del 10%? ¿Cómo ustedes lo interpretarían? No se peleen. Voluntarios. Chicos, ¿siguen en clase? Les ayudo un poco. ¿Listo? Un ROE a 10%, usted puede decir, ok, por cada peso o por cada boliviano que usted invierte en la empresa, por cada boliviano invertido en la empresa, sobre ese boliviano, ¿usted cuánto gana? 10%. Por ese boliviano que usted invierte en la empresa. Esa es la interpretación del ROA. ¿Y cómo sería ROE? Por ejemplo, un ROE del 20%. Podemos decir lo siguiente. Por cada boliviano que invierte, ¿quién? El accionista. Por cada boliviano invertido por el dueño de la empresa, sobre ese boliviano que él invierte, ¿cuánto gana? 20%. Y si invierte 100 bolivianos, ¿cuánto ganaría? Genial.
Genial. Genial. Si invierte 100, ganaría pues 20. ¿Estamos, chicos, hasta aquí? ¿Se entiende? Bien. Pregunta de examen. Alerta. Todos alerta. Pregunta de examen. 2 minutos más y los dos descansar. Yo sé que están aburridos. Y los entiendo. Cuando es teoría, a veces uno se aburre porque particularmente me gusta la parte práctica. De hecho, la mayoría de las materias que dicto son prácticas, ¿no? Pero en esta parte, chicos, la pega es entender los conceptos. Así que tenemos que cumplir la pega. Vamos a hacer números. Tengan paciencia. Ahora vamos con la interpretación. Escuchen la pregunta. ¿Cuál es mayor? Generalmente, ¿erroa o erroe? ¿Cuál debería ser mayor? Es decir, si yo le digo erroe es mayor que erroa, ¿es cierto eso? ¿Siempre va a ser así? ¿Qué me dicen ustedes? A ver. Ya. Recordemos la ecuación contable. Activo igual a pasivo más patrimonio. ¿Correcto? Esa es la ecuación de la contabilidad. Activo, pasivo más patrimonio. ¿Qué es mayor? ¿El activo o el patrimonio? Correcto, ¿no? Entonces, el ROE va a ser siempre mayor a ROA porque el patrimonio siempre va a ser menor que los activos. ¿Estamos, chicos? Correcto, porque fíjense, vean desde el punto de vista matemático, chicos, véanlo aquí, miren. ¿Qué es mayor? El ROA divide la utilidad sobre los activos. El ROE divide la utilidad sobre el patrimonio. Entonces, el numerador en ambos es el mismo, ¿no? Numerador es el mismo. Pero el ROE, el denominador es menor, porque el patrimonio, ve este gráfico. Ve este gráfico, chicos. El patrimonio es esto, pequeño. El activo es todo esto. ¿Qué es mayor? El activo, ¿no es cierto? Entonces acá, entonces la utilidad la está dividiendo entre un número grande y acá la utilidad la está dividiendo entre un número pequeño. ¿Cuál es mayor? Error. ¿Les queda claro, chicos? Y si yo le hiciera esta pregunta más, segunda pregunta de examen. Anoten. ¿Cuándo el ROE va a ser igual a ROA? ¿Cuándo el ROE va a ser igual a ROA? Alternativa A, B, C. ¿No? Caliente. A ver, otra más. ¿Cuándo el... ¿Sí? Tibio. Repito la pregunta. ¿Cuándo el ROE es igual a ROA? Pregunta de examen. A ver, miren esta ecuación. Activo igual a patrimonio. Para que eso ocurra, el activo tendría que ser igual al patrimonio, ¿no, chicos? ¿Estamos de acuerdo? Para que ambos sean iguales, el activo tendría que ser igual al patrimonio. ¿Estamos de acuerdo? Correcto. Entonces el pasivo tendría que ser cero. O sea, el ROA va a ser igual a ROE cuando una empresa no tenga deudas.
En ese caso, estos indicadores van a ser iguales. Bien, chicos. ¿Aprendieron algo el día de hoy? ¿Buena clase productiva para todos? ¿Se entendió lo que se explicó? ¿Jóvenes? Genial. Genial, chicos. Va a disculpar, mire que nos hemos quedado casi hasta lo último, pero nos vemos una vez a la semana, ¿no? Así que tenemos que aprovechar. Le pido que repasen los conceptos. La siguiente sesión vamos a dar un controlcito del tema 2, aunque no termina, de lo que hemos avanzado hasta aquí. Vamos a tomar un pequeño control de 20 minutos, cortitos, preguntas y respuestas, ¿ya? En base a lo que he explicado esta clase y la anterior. ¿Se entiende, chicos? Ok, un abrazo a todos. Les deseo un feliz fin de semana. Se cuidan, chicos.